¡Yeah! Ahora sí, carajo. Vamos a ver, porque se ve lagueado, pero yo creo que es el principio de comenzar y tal. No debe de haber problema. Decidme cómo se ve y toda la historia, todas las cosas. Prieto, muchas gracias, tío. Que sí, tío, pero lo que hablamos en Twitch... Twitch no termino yo sé que voy a aparecer un día y no vale de nada. Y aquí por lo menos el directo se me queda permanentemente guardado en YouTube. Creo que me va mal. Es decir, noto que la cámara me va mal. No sé cómo lo veis vosotros. Pero parece que la cámara va un poquito lagueadilla. O será cosa mía. Pero no sé en el directo. Voy a confirmarlo. No debería, porque decir, no estoy procesando absolutamente nada. El procesador está en 1,8. Sería absurdo. Lo que pasa es que las cosas de YouTube, está claro. Vamos a ver. Vale, me como un autoanuncio yo mío, mismo. Sí, va bien, ¿no? Parece que va fluida. Sí, va bien. Va bien, pues. Overwatch. Play to Overwatch. Vamos a... ya ha empezado esto. No, tío. Yo entro en Play Overwatch. Déjate de rollo. Hola, ¿por qué no está esto, tío, todavía activo? Me voy a tener que ir a Twitch. Me voy a tener que ir a Twitch. Me quedo sordo, tío. Play Overwatch. Aquí está. ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Está ok, pero cuando le pega la neura, desaparece... ¿Esto es una foto? ¿Una imagen sin más? Starting soon, pero no se ve una shit. What the fuck? A ver, esto por aquí. Y... Esto... Vale, esto está bien ahí. Lo que pasa es que es como una imagen fija. Es todo... Sí, vale, acaba de empezar hace 1 minuto y medio, vale. Voy a poner un Twitter de que estamos ya al lío. Voy a compartir la publicación. Muchas gracias, gente, a los que dais retweets, a los que dais me gusta, a los que compartís el directo. Agradece un huevo, gente. Agradece un huevo. Es de agradecer. Siempre. Es la mejor manera de apoyar a un creador de contenido. Así que, vamos a ver. Tiene crossplay. Ahora mismo Overwatch va a tener crossplay del tirón. Pero no, en absoluto, yo juego muchísimo a Play 5, Juego muchísimo a Play 5, aunque no lo creas. La mayoría de juegos que me compro son de Play 5, porque mi sistema... ¿La Tracer? ¿Quién eres, loco? Yo espero que en futuro Overwatch vaya agregando algún mapa de otra franquicia de Blizzard como Diablo, WoW, etc. Bueno, probablemente meterán lo que será... Ah, Thanatos, tío, claro, loco. Probablemente meterán como Blizzard World y esas cosas. No creo, ¿sabes? ¿Me explico? Meterán mapas relacionados o con temáticas de otro juego, igual que pasó con Blizzard World, pero no... No sé si me explico, ¿sabéis? En plan, con Diablo así oscuro y toda la historia, con Hearthstone a lo mejor enfocados a alguna mina o algo. Con Hearthstone o con Héroes of the Storm.
¿La habéis pedido ya? Ya está para pedir, creo. Hoy mismo empieza... Hoy mismo se puede pedir la beta, tío. Hoy mismo ya se puede pedir. Voy a poner algo de música, tío, de fondo. No quiero poner música porque no quiero que me coma el copyright. No quiero que me coma el copyright. Beta, Overwatch. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si os pongo el link por ahí. Beta. A ver si os consigo el link. Voy a hacer spawn, por supuesto. Voy a hacer spawn. Voy a hacer spawn. ¡Hey, Closer! ¿Qué tal, bonito? ¿Cómo estás, tío? Voy a hacer spawn en los colegones. Voy a hacer un poquito de spawn en todos lados. ¡Qué arte, padre! ¡Hombre, chicón! Ahí está el hijo. Aquí está el padre y ahí está el hijo. Y yo, ¿quién está haciendo la web, hermano? ¿Quién está haciendo la web? Ah, hostia, aprieto grande con el spawn, carajo. ¡Grande! Dame un momento que voy a buscar a ver si encuentro la página. La página porque lo pusieron el otro día. Lo pusieron el otro día. Quedan 5 minutos, tranquilos. Quedan 5 minutos, tranquilos. La beta, ¿vale? Si lo veis aquí. Lo veis aquí. Lo que pasa es que debajo mía no sé si lo veis. Aquí está. La beta, te podrás apuntar a partir del 16 de junio, ¿vale? Y empezará el 28 de junio. Yo imagino que cuando termine el evento te dirán, oye, apuntaros ya, ya os podéis apuntar, ¿vale? Y yo también espero que lo que ya hayamos tenido beta con anterioridad, aunque sea en Battle.net, volvamos o sigamos teniendo la beta. No creo que tengamos que pedirla de nuevo. Sería una putada. A la muy mala, tengo 2 betas. Si alguien quiere una beta, que me avise. Que la tengo en PC y se la empresto. Se la empresto. Yo también, Tanatos, tío, no te voy a mentir. Estoy con ganas de verla en acción bien, que creo que es lo que harán. Yo hoy espero que enseñen nuevos mapas, la reina. También espero que enseñen algo más del teaser de la zorra, que se supone ya que es una zorra 100% y tiene que ser healer 100%. Espero que enseñen pase de temporada, cómo va a funcionar el pase de temporada, algún nuevo mapa ya y próximos mapas. Y por supuesto que en la próxima beta lo ideal sería que hubiera ya un sistema de ranked. Pero eso va a ser jodido porque tienen que actualizar MMR y todo rollo, así que probablemente no lo hagan. No lo veo muy claro eso. Sí, lo del mapa temático llegará tranquilamente, ¿eh? Closer, tío, muchas gracias, de verdad. Estoy siempre para hablarte por privado, tío, para darte las gracias. Y de verdad que no lo hago, tío, pero porque estoy en lo que estaba hablando hoy. Estoy hiper atropellado, estoy todo el día liado con cosas, tío. Tengo 2000 proyectos en mente. Estoy hasta arriba de cosas, de proyectos y de historias. Pues ahora mismo de la reina no opino nada, me refiero, no opino mucho. Tiene una escopeta que no sé cuál va a ser la función, va a ser entonces melee puro y duro, pero no tiene ningún escudo, no tiene, al ser un tanque, que sea un tanque, que tengas que tirar la escopeta de cerca, pero que no tenga escudo, no sé yo si la vida le va a durar todavía menos que Dunphy, ¿vale? Así que me tiene ellos un poco rayado. Unos amigos, pues yo, dile que me pongan bien, carajo, que los mato. Manda huevo en nuestro CM y no comparte tu propio... No, porque tampoco quería hacer spawn yo, Prieto. Como estamos en YouTube no trabajamos y todo rollo, no quería comentarlo ni en el canal, tío. Es decir, lo hago porque yo siempre he hecho mucho Overwatch y lo hago
Lo hago por la nostalgia. Volveré a los directos de Overwatch, es decir, en cuanto ya esté estabilizado, volveré a los directos, volveré a crear contenido de manera habitual y todo bien. Pero ahora mismo, pues, este evento en concreto sí quería, porque hay mucha gente que ha sufrido conmigo de Overwatch, que hemos estado ahí en Twitch a hierro, en fin, que la hemos pasado canuta con Overwatch y la verdad que me apetecía... Siempre me apetece seguir Overwatch de cerca. Sí, va a ser un pase de batalla, tío, seguro. Buenas tardes, Ronald, loco. ¡Hombre! Pafneta, ¿cómo estás, Pablo, tío? ¿Qué tal, loco? Discord, ¿quiere Discord, chico? Venga, tío, Discordcito. Quien quiera Discord y comentar el percal, vamos a Discord. Si alguien quiere Discord para comentar la película, vamos a Discord. Yo abro Discord. Tenéis ahí debajo el enlace, creo. A ver si no me falla, toquemos madera, a ver si no me falla el internet, porque llevamos un tiempecito, llevamos una semana donde me hay un poquito la boqueada. Ah, llamada. ¡Ey! ¿Qué pasa, papá? Si cierro esto, ¿se me cierra la ventana completa? Espérate, voy a probar, lo mismo tengo que volver a entrar, ¿eh? Creo que no. Ahí, ole, qué bien ido. A ver qué hace por ahí el personaje. Te voy a bajar un poco, ¿no? ¿Se escucha muerto? A ver, habla. Hola, probando. Sí, te voy a bajar un pelito solo. Vale. Discord. ¿Dónde está aquí el audio? A ver, tío. El Prieto te ha escuchado hablando de una zorra y Se ha vuelto loco. ya le interesa el juego, ¿eh? Ay, ay, cabrón. No digas eso del Prieto, hombre. ¿Y dónde carajo toco yo aquí el volumen, tío, de la... A mí, pinchame a mí, que Ah, ¿a ti? ¿Al tuyo? A mí. Ah, vale. Sí, Ahora sí, cabeza. No se me oye, dice. Como que no se ha estancado. ¿Cómo no se va a ir, cojones? Si además es que me sale la barra casi llegando a rojo. Qué cabrón. Ahora, habla. ¿Habla? Bien, ¿no? Ahora no, ahora un poquito menos, te voy a subir un poquito más. Pero vamos, antes sí te escuchaba porque llegaba la barra casi a rojo. Es decir, que no se ha estancado, Prieto, que... No se ha estancado, que se escuchaba. Voy a contestar a todo el mundo antes de... support seguro, sí. La zorra del support y la otra, la Junkertown, estanque. Ahora vamos contestando, ¿vale? Vamos a ir viendo las cosas full. Ya ha empezado, ¿no? Sí, ya ha empezado. Yo vi esto cagando, literal. Y casi me muero. Se me cortó el cuerpo. Even the best journeys end. But a new one is right around the corner. Hombre, aquí ya fue. Yo cuando vi la imagen de lejos dije, what the fuck. Aquí me falta un escudo, ¿eh? Me falta que tenga un escudo porque si no, no me cuadra que tenga tanta vida. Es que tengo ahora mismo los pelos de punta. Literal. Es decir, alguien que no haya seguido Overwatch desde la beta no puede sentir lo que yo siento ahora mismo. No puede sentir los pelos de punta literales. Yo, por ejemplo, no he jugado nunca. Claro, y tú ves esto y dices, hostia, qué guapo, qué bien se ve y tal. Pero es que yo tengo los putos pelos de punta. Es decir, yo veo esto y yo me acuerdo de cada personaje, cada reward, cada héroe, cada beta, cada arranque que sufrió como nadie. Recuerdo también muchos buenos momentos en Twitch con 40 personas, tío. Es decir, que a mí Overwatch me ha dado muchas cosas, tío. 40 personas bastante, ¿eh? Sí, no, 40 personas, vamos, yo me puse full directos, ¿eh? Yo no... Todo era por los directos. Hello everyone, I am Zoe Schwind and earlier this week the community was treated to some massive news regarding Overwatch 2.
course, the biggest announcement by far was the news that Overwatch 2 will arrive. ¿No se oye el juego, Pireto? ¿Cómo que no, tío? Estoy hablando ahora mismo con Closer. Si te quieres apuntar, estoy hablando con Chicón. Will be free to play for everyone. Now, if you're like Solo a mí no puede ser, tío. learn more, and that is Voy a subirlo más. today at the Blizzard campus to better understand the decisions behind the announcements. Voy a... Mira ahora, a ver si ahora se escucha bien. And with some luck, uncover a few new game details for you at home. Vale, nuevo detalle del juego. Se le oye muy bajito, ya lo he subido. Avisarme si no lo subo todavía un poquito más. Está al máximo, pero lo subo en el OBS, ¿vale? ¡Ay, let's go! Esto es del single player, pero bueno, no, estos son imágenes ya random, vale. Pensaba que iba a enseñar algo del single player. Vale, ahora yo no te escucho a ti. Claro, espérate. Pero yo te escucho hiper bajo. Joining me are Overwatch Game Director Aaron Keller and Production Director Paul Vale, ahí está Aaron Keller y el otro. I'm doing great, excited. Yes, me too. So excited to be talking about this. And I'm so excited to have you Habla, both here Chicón. now. There was a ton of news which dropped over Vale, the decirme si se weekend. escucha bien todo y voy modificando Buzzing. cosas. And I'm excited to be able to Sube sit aún down más, with tiene el you volumen. now to Vale, unpack perfecto. all of this for everyone watching at yo lo he home. escuchado en Now, el directo the y bien, biggest ¿eh? announcement Vale. had to be the news that Overwatch Lo subí un 2 poquito is más de todas formas, releasing ¿vale? on October 4th as a free-to-play live service. That's incredible, and that must be very, very exciting for you and your team. Yeah, Overwatch 2, it's been a labor of love for our team. We're all dedicated to creating a game that our community will enjoy for years to come. We also want players to feel like there was always something new for them to play or experience in the game. Vale, vamos a dejarlo así. A ver si se escucha a mí encima de ellos, ¿vale? Eso es lo que principal, que se me tiene que escuchar a mí un poquito encima de ellos. Porque voy a intentar ir traduciendo un poquito las cosas. Vale, free to play. El PvP reimaginado, vale, hecho de nuevo. 9 semanas por season y no me da tiempo a ver mucho más. We know that they've been craving more ways to play the game they love so much. In recent years, we haven't done a good enough job at delivering that for our fans, and we feel their frustration. We took a hard look at our strategy. Esta chica creo que está embarazada, to make sure that we could deliver new heroes. Mira. Nuevos mapas. Y es que no da tiempo a ver nada, tío, date poco tiempo. As an Overwatch fan, of course, that's music to my ears. We know that's the community's top priority, and we feel like we have the right approach to be able to deliver that for them well into the future. How are you and the team planning to deliver on that promise? Well, the very first step is getting the game into everyone's hands. And that's going to happen on October 4th when we transition Overwatch 1 and invite every PC and console player to drop in and experience Overwatch 2's reimagined PvP experience. Han tenido que reimaginar el PvP, el jugador contra jugador, para consolas y todo, del proceso de 1 a 2. Well, that all sounds amazing. It's so much of it too. And now, I am sure everyone at home wants to hear more details. Of course, I'd be happy Más detalle, hombre, hoy tenéis que darlo todo. ¿Qué cojones? Más detalle. Nuevo mapa. 4 de octubre. Season 1. 6 nuevos héroes. 6 nuevos mapas. Y nuevo Un nuevo modo. Ah, bueno, el nuevo modo es el push. Es decir, es que esto es que los que hemos probado la beta habrá que reactualizar eso. Claro, son los mapas que ya conocemos de la beta, ¿vale? Es decir, que en esos 6 mapas y el nuevo modo, el modo es push, que ya lo conocemos de la beta, 3 nuevos mapas que ya habían metido, y falta un personaje más, que tiene que ser la zorra, probablemente, por decir, porque si es la reina de Junkertown. Oh, el pase de temporada estaba claro, tío. Ya está. And of course, everyone will also be able to access Hay un mapa que se llama Portugal, tío. PvP maps. Ahora mismo creo que no, pero Brasil, creo que será Brasil. Será... Sí, es que va muy rápido, tío, no me da tiempo a verlo todo. Ah, claro, es el de Lucio, no, pero es Portugal, perdón, es Brasil. Ah, pues entonces tengo que mirarlo yo de nuevo, tío. Más de 100 nuevas skins. Aquí tienes el míticas skins, pase de batalla. El pase de batalla va a entrar en la Season 2. Este es el que... Buah, chaval. Tiene muy buena pinta, tío. Tiene muy buena pinta todo lo que pretenden.
I know we've seen more and more games shift towards that free-to-play model in recent years, and it really does seem like players have taken a liking to it, especially shooter fans. Did that have an impact on deciding to make Overwatch 2 go free-to-play? Honestly, not really. For us, free-to-play games offer a lot of advantages. From the very start, Overwatch was designed to be a social experience. We have heroes of different roles, and they all rely on each other in order to accomplish their objectives in the game, so it requires a lot of teamwork. We also see that outside of our game, within our community, with fan art, cosplay, and the Overwatch League. We know our fans are having the most fun when they're playing with their friends or meeting new ones, and the move to free-to-play makes it easy for everyone to just drop in, play the game, join the community, whether they own Overwatch 1 or not. And with Overwatch 2 crossplay enabled, people can play together no matter what platform they prefer to play on. It's always been a game that stood for inclusivity and community. When they see the roster of heroes, we want them to feel like there's someone there that they can feel connected to. Because the Overwatch universe is and always will be a place for everyone. Pero esa selección de imagen era del modo historia, ¿eh? Y estaba la reina Junkers. Now that we have a better understanding of what's to come, I'd love to dive a little deeper, starting with Overwatch 2's new version. Yo espero que todas las cosas que están... Sí, el juego en sí está guapo, es decir, yo si quieres probarlo en PC, tengo una cuenta que te la puedo dejar, ¿eh? Te puedo... ¿Estaba ya el modo historia o No, el modo historia lo van a meter este año, el que viene. Yo imagino que el 2023 entra. We really wanted players to feel that they had more impact in a match. And we've made el modo historia no va a estar gratis, ¿eh? El PvP, el jugador contra jugador, sí, el modo historia no va a estar gratis probablemente, ¿eh? No se sabe todavía. Claro, efectivamente. Va a ser un salvar el mundo, para que se entienda. We've been encouraged by player feedback from the first beta, and we will continue to make updates and improvements in the game. Well, earlier today, I had a chance to sit down with a few additional members of the Overwatch team and hear more about all the work they're doing to redefine PvP in Overwatch 2. So, let's take a look. Yo espero... Vale, van a hablar del PvP. Van a hablar del PvP, de la reestructuración que ha tenido, pero con el resto del equipo. We're bringing an all-new PvP experience. We're transforming from a 6v6 to a 5v5. Changed a lot of how we design heroes and actually how we balance them as well. We had to go back and look at all the yo iba a intentar entrar como creador de contenido de Overwatch 2 para Recre. Lo iba a hablar con él cuando ya saliera. Y lo he pensado como equipo, pero como todavía no se veía qué iba a pasar con Overwatch. Tampoco he dicho nada todavía, pero en cuanto a creador de contenido de Overwatch 2, yo sí iba a hablar con él por lo menos para abrir 2 directos a la semana o 1 o 2 directillos a la semana. The rest of the hero design team have been loving all the feedback coming in. They have tons of awesome ideas about how to change or adjust balance. So heroes like Orisa got a major rework. We're looking at how many barriers are in place. Sí, verdad. Y va subiendo, va la cosa mejorcita. From the perspective of, what if she didn't have that? What would that even look like? We're just always looking for great opportunities to change for the better. Sí, tío, le hacen falta cositas, ¿eh? I'm really excited about how Pero bueno, a ver si para septiembre vamos haciendo cositas y va mejorando, va cambiando un poco todo en general. a lot of our old stuff just looks gorgeous now. We've done a lot with the art and lighting and shadows and just make stuff pop a little bit more. We also added some options with like daytime, nighttime. I think all of the maps are custom recorded in the actual place. We've hired a field recordist to actually go capture ambience of the real world location. We realize it's a subtle detail, but those are the things that really make these maps come to life. We have done a pass playing all the old maps in 5v5 and adjusting things for that kind of setup, whether it's moving cover around just a little bit or tweaking a door. In the beta, we're listening to feedback, so we're going to improve each map based on what the players han tenido que tocar los mapas para adaptarlo al 5 contra 5. Es decir, se han visto que han cambiado algunas coberturas de sitio porque si no era imposible. Es decir, no había cobertura suficiente.
Vamos a ver esto. Esto sí es importante. Competitivo 2.0. Competitive play is a different thing to a lot of different people. And we really didn't think we were providing enough tools and measures to actually help players out if they did want to improve. Con que reseten el MMR y el SR a mí me vale ya. ¿Sabéis? No tener que seguir jugando en el pozo. After action report. So you can look at the report while you're in queue. You could actually go into your history section and look, we want to work towards providing you with information. Ya tienen bastante clara la interfaz que va a tener Overwatch, ¿eh? Overwatch 2 yo creo que lo tienen ya bastante definida ya, creo yo. Influencers. We've also been getting a lot of feedback from Overwatch League players. We do want to actually provide a bit of like feeling of progression. So one of the other changes we're making alongside game on several different new maps. We've been playing it in the beta, and we've actually been using it in Overwatch League as well. And once we started playtesting it, it was kind of an instant hit. There's a level, it has one path that goes all the way through it from one base to the other. And in the middle is TS1. And he's this lovable robot with a pair of barricades next to him. And the players are essentially fighting for control. And if they take control by taking out the other enemy team, TS1 will move a barricade towards the enemy base. To win, you either get that barricade all the way to the enemy base, or after a certain amount of time, did you move your barricade farther than the enemy team did? It's a very fair game mode. I think the maps are great. Provides for a lot of different like locations. El perfect mode de game, el modo es muy bueno, el modo es muy guapo, tío. We developed a lot of engine upgrades in the game, so this allows us to do faster iteration. This was a huge vale, que el juego ahora es mucho más rápido, está claro decir. No hay tantas coberturas, tantos tanques, digamos, que protejan, por lo tanto el juego es más rápido, las fights son mucho más rápidos. Llega, muere y mando otra. Overwatch 2 is a dream for audio features. It's everything we've ever really wanted to do. We really go into every little bit of detail, trying to find a way that every sound will cut through. Esta canción que está sonando de fondo es espectacular. Yo creo que lo clavaron cuando la presentación de Overwatch 2. We realized that people listen to Overwatch in all types of different places. So now we support home theater, Dolby Atmos in the game. Now consoles offer all kinds of new things too, like 3D audio that we're supporting. There's new voice lines, new conversations between all of the favorite heroes. La reina de Untitled pega escopetazo, Pues ya he estado viendo ya y pega escopetazo. Por lo tanto no va a tener, imagino que no va a tener secundario, que va a tener, el primero iba a ser escopetazo. So, tons of new features, and the reality is that Overwatch scales even beyond that, all the way up to giant sports arenas for our Overwatch finals. Everything you like about Overwatch, you're gonna get that in Overwatch 2, but ese es el nuevo mapa que se vio, que lo digo en el vídeo, se ve la intro, se ve Zenyatta en la entrada de un templo que no es el templo de siempre. Entonces tiene que haber otro mapa del templo, otro templo diferente. O el mismo templo, pero otra estructura que no conocemos. By the entire team, and I personally can't wait to finally get my hands on the full PvP experience when Overwatch 2 goes live this October. And October is just a start. As Paul mentioned earlier, Overwatch 2 will continue to evolve and grow over time. But what does that mean for us, the players? Well, I went behind the scenes to talk with the team working on new seasonal content and find out more. So let's take a closer look at what players can expect. Ahora sí voy a contar lo del pase de temporada probable. Ahí está. Está claro ya. We're really excited because people will just be able to just fully immerse yourself in the maps and the storylines and the heroes. With the new seasonal regular updates. It's exciting at the same time because I know. Dicen que para Overwatch 2 quieren regular update. Es decir, básicamente con que hagan lo mismo que hacían al principio. Content and events coming in, it's even more important to just make sure that everybody knows what's coming. And along with the free-to-play change, we're doing away with loot boxes. Vale la calidad, puede que a lo mejor lo tengas a 4K, Ronak. Y si está a 4K, lo mismo se corta algo en directo. We've been working on so many things over the past couple of years. I'm most excited for folks. Pero vamos, sí es verdad que no me va muy fino el internet a mí desde hace unas semanas, tío. We're trying to follow the narrative, pick the hero that makes sense, or do we need to create a hero that answers this meta, counters a certain strategy that's too strong in a game? We've got 2 more supports and another tank in just the first couple of seasons. 2 more support, es decir, 2 support más. For a year and a half down the line as well. There's characters that folks have already seen glimpses of in the story, and there's also characters that you've never seen before, never heard about.
Sí, porque hay microcortes ahora mismo. Hubo un incendio ahí cerca de casa y está la fibra con cortes. Solo he dicho yo, no vean cómo estamos de incendio últimamente. No, ha sido de loco, tío. 4K estoy retransmitiendo. So this is something that was a bit more subtle in Overwatch 1. We really want players to feel that the world takes place in not so distant future. Coming up next is Rio. Es que además hay un puente aquí, el que vaya de vista a Correo tiene ahí todas las conexiones de internet, de fibra y eso, tío. Y salió ardiendo el otro día y la fibra ahora mismo y eso está hecha una mierda. There's a map that takes place in Portugal. Portugal, tienes razón, le han cambiado el nombre, tío. Sí, sí, le han cambiado el nombre. Antes iba a ser Río de Janeiro y ahora le han puesto Portugal. Pues antes era Río, por algún motivo le han cambiado el nombre. No, porque mira, es verdad, Portugal, tío. No, es otro mapa. No, es otro mapa nuevo. Es otro mapa nuevo. Está Río y está Portugal. Sí, son dos diferentes. Son dos diferentes. Vale. Vale, los charms. Estandarte que no importa una mierda, pero vale. Wow, chaval. Mythic skins are meant to be this next tier of skins above legendary. We want players to be able to go in there and pick and choose certain pieces mía, to be this extra awesome legendary skin that you can customize. We're concurrently developing quite a few mythic skins. They're going to be released over the seasons. All this amazing stuff, all of the amazing skins. For weapon charms, really what we're looking for there is just for the players to be able to express themselves and dress their character up. One of our core tenets on Overwatch visually is to focus a lot on the first-person view. We want you to be able to see it and enjoy it while you're playing the game. One thing that was really important to us was to make sure that players, if they earn anything in the game anywhere, that they're able to use it everywhere. So if you earn something on console or on PC or on Overwatch 1, you can always use it anywhere in Overwatch 2 as well. And with each new season, there'll be a ton of new content and a new battle pass as well. These seasonal updates will allow us to be constantly infusing the game with new content. Pero no enseña nada de un pase, tío. So the game is going to feel fresh just all the time. There's always going to be something for you to do or to work towards. There's never going to be a point where you're like, gosh, I don't have anything to do. Being able to provide players with new heroes every so often, new maps. It is going to be a growing and evolving game. There's so much for us to explore as we move forward. Get ready. It's going to be really exciting, really fun. With both PvP and PvE, there's going to be really great content for you to immerse yourself in and continue to play over and over again with your friends. We can't wait for October 4th. We're just excited to be back. Está muy contento de volver el 4 de octubre. It's so great to see how much thought and care your team is pouring into really elevating the game through post-launch season. So, you mentioned sí, muy larga, tío. Lo bueno es que entre comillas es verano y bueno, la gente en verano sale, entra y tal y se puede hacer relativamente liviana, pero uff. We're all so invested in the world of Overwatch and the heroes that live in it. And through the years, we've developed cinematics, animated shorts, and graphic novels for our players who just want to get deeper into the lore. With PvE, we have an opportunity to go a step further, to go deeper into diverse storytelling in ways that we really just haven't been able to before. So we are planning to expand the Overwatch universe through these seasons that we just described, and we will start delivering this PvE gameplay in 2023. PvE will be delivered through the live service, and that means we'll be able to deliver and tell more Overwatch stories and create more opportunities to experience. Más historias de Overwatch, es decir, cada personaje intentan meter personajes de diferentes regiones y tal, expandiendo la historia. Aquí viene el PvE, el modo historia. Hombre, efectivamente, con los años que llevamos, 4 meses no son nada, tío. Se aguanta como sea, loco. Answer those questions, close off some of those stories, ask new questions. So the new game will definitely move the overall canon of the lore of Overwatch forward. Get those doors open! For the PvP live service, for certain seasons, you're also going to get some PvE maps. You'll be fighting Null Sector in at least some of the maps. They've come back and they're mad, so it's Overwatch's job to take them out. There's going to be content for you to immerse yourself in and continue to play over and over again. A lot of the older guys from the original Overwatch team, they're coming back, but they need help with some of the younger generation like Brigitte and Lucio. So
we're going to tell the story of how Overwatch basically gets back together. Another thing we want to do with the story is to Yo sí le tengo mucha gana al modo historia, tío, y a ver qué... Hay muchas más cosas, hay mucho más avance. Le tengo mucha gana al modo historia y a ver el mapa, a ver si pone ahora el mapa de habilidades. Wow, this is incredible. It's so great to get Que that era first inmenso, sneak tío. peek, so thank you so much for sharing that. Before I let No, you no, run no. off, Ya está, no, is there ¿eh? anything you would like to say to the community watching? Yeah, we are so excited for today, and we're so excited for you all to be able to see everything that we want to show you. And we really cannot wait for October 4th when we're all playing this game together. Neither can I. Now, we'll also take a deeper look at a brand new hero. That's right, Junker Queen, who Hombre, estaba claro, estaban ahí el árbol de las habilidades y el árbol de skill. Tengo mucha ganas de verlo, pero ya no, ya han pasado el modo historia y nos vamos del tirón a la reina de Junkertown. The next great Overwatch character a little better. Así que vamos a... We appreciate you spending some time with us today. Best of luck to you and of course your entire team as you gear up for that launch. Let's take a look. Más cosas, más cosas. No, ya esto es la historia, ya este es el teaser ampliado, es decir, de lo que enseñaron el otro día en esto de equipo. Las hombreras y las coderas son ómnicos, ¿vale? Que el otro día me di cuenta y muy curioso. Mira la hombrera y la rodillera son ómnicos, cabeza de ómnicos. Mira, ¿veis la rodilla? ¿Izquierda? ¿O derecha, según se mire? Tiene ahí la cara como de un personaje, un ómnico. La cara de, digamos, de Zenyatta. Como es ómnico, se le ve, pues lo tiene en la rodilla. Wow, just wow. What an unbelievable new hero. And we will dive deeper into Junker Queen. But first, I wanted to introduce art director Dion Rogers and a few new faces to the show. We have narrative designer Miranda Moyer and cinematic director Ben Dye. Thank you guys so much for joining. Welcome. Yeah, thank you for having us. Happy to be here. I'm really excited to share this. It takes an army to create a game. I mean, the effort is clearly paying off. That short was just so much fun to watch. Now, está hipergrabado, hipermedido, con cortes milimetrados para que la presentación de hoy sea casi perfecta. ¿Sabes? Es decir, cortan en el momento cuando van a decir algo más de la cuenta. De loco, tío. So this should be pretty fun. I mean, I personally can't wait to get my hands on Junker Queen, and you're representing her right there with the cool shirt as well. What a great segue. So let's talk more about the newest Overwatch hero. I think it's super exciting. I know everybody has been really anticipating this character for a long time. She's been super prominent in our lore ever since the Junkertown map came out, and I think people have really been looking forward to finally getting to experience everything that she has to offer. What makes Junker Queen so unique, and why do you think the Overwatch players will love her? So Junker Queen is interesting. Usually when we start a character, we do a bunch of drawings and we have a little story. But she was kind of born out of the Junkertown map. We started Tiene una pequeña historia associated with Roadhog and Junkrat. This narrative started to appear where they've been kicked out of the city. And so we're like, who kicked them out? And we're like, well, maybe there's some sort of leader. So we had the kind of Junkertown decree that you can see in the level, and then over time it kind of developed that it was a queen. During the short, we actually la princesa echó a Junkrat y a Rojo de Junkertown. Entonces lo que estaban explicando. The lore behind her is very interesting, so some of that potentially can
bounce off what the game design will be. It's great to hear that it's just such a collaboration with the Overwatch team. Yeah, this is a fun part about working together. The Overwatch universe, it's filled with memorable heroes. And as you said yourself, Ben, it does take a village of dedicated developers to really bring each one of those to life, but in a meaningful way. So let's take a deeper look at the making of Junker Queen. When we started on Junker Queen, first we have to decide what kind of role she's going to take. So she's a tank. She's a really aggressive tank. You know, we didn't want her to be kind of a Reinhardt style, stay back and guard her team. She's got this very ferocious nature, and we wanted for that to be represented in her gameplay as well. Personally, what I'm most excited about Junker Queen is just her big axe, you know, just to be able to swing that thing around is awesome. It's always great to have some sort of anchor point to make sure we really incorporate this axe into her abilities. Her Brito, eres el tío más toca pelota de la faz de la tierra, hermano. Tú no te enteras nunca de nada, loco. Vive en tu mundo. It does a little bit of extra damage and creates a wound on the enemy. So she can throw the blade as her secondary fire, and it's really a great sort of skill shot to be able to land on the enemy, especially like a moving enemy if you can land it. And after you throw it, she'll recall it, and the force of recalling it, if it's stuck into somebody, will actually pull Si se la clava le hace daño. ¿What? Le hace daño y encima se lo puede atraer para él. For Junker Queen's ultimate, we have an ability called Rampage. She creates this kind of whirlwind of magnetized metal, including her weapons, and it whirls around her, and then she dashes forward and tries to go through as many enemies as possible and tag them all up. That also wounds everybody, which is really important because it's very easy to hit with this large area effect, so it heals you for a lot, but also it creates a debuff on the enemies that reduces the healing that they receive to 0. Our sound designer has done an incredible job with her. She's full of snarky fun to the way she plays. So all throughout her kit, there's little guitar sounds actually hidden. So if you listen to her axe, she pulls it out and there's a big screech on the guitar strings and she pulls it forward. We have a wonderful actor named Leah who we found after vale. Tiene como un hachazo melee. Personaje genérico, tú, ¿no? No es este, ¿no? Es un tanque, ¿qué personaje genérico, cabrón? No tienen ni fucking idea. A ver si por lo menos lo jugamos cuando esté gratis. I think players are gonna love her. She's scary, she's awesome. She's a departure from any other hero that we have here. You know, this is just a straightforward badass character. She's just been so much fun to work on, and I'm just so glad to get her in people's hands finally. The Queen of Junkertown. Quiero ver gameplay y antes de irnos pondrán gameplay, está claro, decir. Lo que nos enseñan no termina de ser puro gameplay, nos tienen que enseñar gameplay. There have been previous rulers of Junkertown. Junker Queen was not always the queen, and the old rulers of Junkertown have always been kind of content. Sí, son in-game, pero no hay un combate fluido, es decir, no ha habido a lo mejor 2 minutos de gameplay en el que podamos ver las habilidades bien, ¿no? Claras en plan, oye, pues la ulti es tal o la secundaria tal, ¿sabes? A mí me falta un poquito de gameplay. Big thing for Overwatch 2 is to move the lore of Overwatch along. Un gameplay táctico, these type totalmente. of heroes help that. What are her abilities, and how do those abilities actually make her successful in the role she's in? What's pretty awesome about this hero, she was developed when 5v5 from the start. She was never a part of the 6v6 world of Overwatch. Knowing she's the only tank on the team, what abilities that will help bolster the team? She has this commanding shout. It boosts the speed and armor of the heroes around her. So boost speed. Especially you need to push through a choke. She does the shout. All the players hear it. They move forward. She has a bunch of weapons, you know. I think she named one of her weapons, right? Yeah, her knife that she throws and pulls back is named Gracie. Yes, right. A lot of her abilities kind of drain on the heroes and gives her health back. Her ultimate, basically, it shoots you forward and you do this whirlwind with her axe that it does like a big anti-nade on everybody around you. So she's very aggressive and people are gonna have a ton of fun playing it. Are there any particular maps you feel that Junker Queen plays really well on? Getting close is where she's pretty dangerous, so maps that have a nice flank routes allow her to get in closer. Aquí sí se ve un poquito más, pero no me da tiempo a ver habilidades y todo lo que quiere tirar. So another big piece of news over the weekend that Pero tiene escopeta en plan Reaper. Just buzzing with excitement was of course the tease of your new cinematic trailer, The Wastelander. Imagino que sí, si no, no cuadra, tío. Here in just a few moments. But before we do, Ben, can you tell us a little bit more about it? I remember in the very beginning of our story room jam sections, there's talk about what type of story we want to tell, right? Should we include Junkrat? Should we include Roadhog? But ultimately, I think we wanted to focus on our main character. It's a character reveal. It's potentially a sort of a revenge origin story, you know, actually give a little bit more lore into Junkertown. La reina desafiando al rey. How was that society
Venga, Prieto, tío, muchas gracias por pasártelo y por los RT, tío. Gracias, bro. Well, you and the team, you guys pour so much love and time into these cinematics. Pues quedan 10 minutos más de vídeo, creo. Quedan 10 minutos más de presentación, así que no lo sé. All of this amazing information. Sí, te lo iba a decir lo mismo, Clocher. A mí me recuerda la ulti a una mezcla entre la Dorisha, pero en vez de echar hacia arriba, frontal. World Premiere ahora. La cinemática. Ahora sí. Esta sí será la cinemática completa de la Junker Queen. No reglas, destroy the world. Este tipo de vídeo ya se va pareciendo mucho más. Este tipo de vídeo se va pareciendo ya mucho más a lo que hace Apex cuando va a presentar un nuevo personaje, que ya era hora de que hicieran esto en plan trailer de revelación. Esto está guapo. Yo tengo fichas en el Facebook. No wastelander has ever made it to the reckoning before. Ese es Junkra, ¿eh? Esto es simplemente cinemática, ¿sabes? Como una presentación del personaje. Este modo no existe. Estaría guapo o algo así. Sí, tendrían que ir metiendo cosas, pero yo creo que esto lo dejarán. Cositas de estas raras lo dejarán para el modo historia, a lo mejor. Sí, está de espalda riéndose Junkrat. Que no sabemos realmente si Junkrat está echado de Junkertown antes o después de esta batalla. Eso es lo que no sabemos. This would be a fair fight. You don't survive the reckoning unless the winner grants you mercy. That's why I've got to win this whole thing. All right, let's get this started. Ah, es que cualquier arma de las dos la puede atraer. No solo atrae el hacha, puede atraer la escopeta también. Y con el hacha desviado proyectiles, ojo. O por lo menos desviado el gancho, ¿eh? Buah, brutal, tío, ¿eh? Brutalísimo, tío. Está guapo ese hecho. Sí, sí, está guapísimo, ¿eh? Like you'd be any better. A mí cuando presentan este tipo de personajes en estas cinemáticas, me da que pensar que alguno de ellos puede venir, o debería de venir al juego. Que ya están creados. Claro, tío. Tienen los personajes creados y tal, en plan, oye, ¿por qué presentáis tantos personajes? ¿Os tomáis la decencia de crear tantos personajes si luego no vais a meterlo a lo mejor en el juego? ¿Puede atraer cualquier cosa? No, puede atraer cualquiera de las dos armas, supuestamente. Not in this arena.
Mira, mira, Junkrat, loco. Se quitará el brazo, ¿no? What? Le ha abierto la boca. Sí, sí, ha ido a quitar al otro y le ha pegado en los dientes. Sí, sí, es verdad, cualquier cosa, tío, creo. Not today. Oh. No entiendo nada, tío. ¿Por qué enseñan estas cosas si realmente... Tú en un tráiler del personaje... Same mercy you showed my family 13 years ago. Get out of my city. Fuera de mi ciudad, what the fuck? What the fuck? ¿Por qué Junkrat grita Junker Queen? Porque el rey es el que lo echó, no lo echó la Junker Queen. Al final de gameplay. Claro, no, no, yo creo que no va a haber gameplay. No, ya sabes. No, no. Lo poco, habrá que rescatar cortando lo poco que han enseñado. Más cosas. Claro, y ahora Hawk y Junkrat. Ah, no, solo... No lo echan, tío. What the fuck. ¿Nuevo modo? No, 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 no. Qué va, tío. Well, that about wraps things Joder, qué guapo, tío. El rey de Junkertown echó a Junkrat y Hawk. Y ahora está vuelto como a recuperar todo. Y Junkrat está animándola, no abucheándola. Ya está, se acabó. Ya se acabó. Me recuerda a Borderlands. Sí, el rollo gráfico es muy Borderlands, tío. El de esa zona. Sí, 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 a mí también, Tanato, tío. Aquí es donde yo dije que este es un mapa nuevo. Y lo es. Lo van a presentar en octubre, seguro. A mí me falta un poquito de gameplay, un poquito más de gameplay de la reina de Junkertown, pero bueno. Y la zorra, tío. No, eso lo han dejado caer como que el 4 de octubre, pero tiene que haber... Habrá otro de pelo, pero a lo mejor en septiembre o en octubre y ya nos la enseñarán. Porque han dicho que tiene que haber para octubre. Yo veo más como el Paladín. Toma. No te voy a leer más los comentarios, bro. Para que no vengas a hatear. ¿Qué estaba diciendo yo? Porque leo tonterías en el chat y ya me desconcentro. Que eso, que tiene que se ha confirmado que el día 4 de octubre iba a haber 3 nuevos héroes. Tenemos a Soyur, tenemos ahora a la reina esta que va a salir en la beta esta, y nos falta uno que será la zorra 100%, así que o hay un developer raro entre medio, o en la próxima beta lo meterán, harán algo raro.
y ya esto se acabó. A mí me ha faltado un poquito más. Tengo mucho, Brito, aunque no lo creas, loco. Thank you for watching. Esto se acabó. Se acabó. ¿Qué puedes acabar el siguiente programa? De aquí. Nada. Yo, lo del pase de batalla confirmado. Pase de batalla confirmado. La estructura que va a llevar, que es la del 4 de octubre y la del 2 de diciembre, creo que es. Y que en 2023 hay 100 nuevas skins y todo rollo. Yo tengo que ver el trailer de nuevo e ir parándola, pero probablemente mañana saque esa noticia en área Xbox. Iré parando, iré explicando todo lo que va a venir y todo el rollo, tío. Muy bien. Sí, ya te pasaré lo que sea y lo vemos sí o sí, lo vemos sí o sí. Así que nada, cabeza, uno que se va, que tengo ahora otro podcast, no paro. Nos vemos el domingo, ¿no? Sí, lo cuadramos y cuando nos venga todo mejor hablamos y sí, el domingo está guay. Sí, porque el sábado José y eso no puede. Vale, pues cuadramos el domingo por la tarde o algo. Venga. Vale, venga, cabeza, un abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, gente, pues nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis... Bueno, decepción de evento, ¿no? Y yo, si es que tú no sigues Overwatch, ¿qué decepción y qué no decepción? La decepción lo debería de decir realmente yo, en plan... Vaya mierda de evento, pero es que para mí no ha sido una mierda de evento. Es decir, ¿que me ha faltado cosas? Sí. ¿Que ha sido una mierda de evento? No. El juego tiene muchas cosas, muy buenas cositas. Es decir, nos han enseñado por encima el pase de batalla. No, si tienen el primer pase de batalla preparado, no te lo van a enseñar ya. Es absurdo que te lo enseñen ya. No crean hype. Esto te lo tienen que enseñar 10 días antes. Que yo tengo claro que me lo voy a comprar. Es decir, que me da igual, como si vale 200 euros. Gameplay, pero si tú no juegas Overwatch, a ti te digo, tú no vas a ver nada si te enseñan ahí a la tía pegando escopetazos. Además, el 28 de junio, es decir, la semana que viene, efectivamente, pues vete a ver Pixar S.A. Y nadie te dice que vea Overwatch. Nadie te dice que veas Overwatch. ¿Hola? Nadie le dice a usted, señor, que vea Overwatch. Sí, es de loco, tío. Porque el otro día dije que tiene muy parecido entre el No Man's Sky y el Starfield. Y él es un pro Xbox hierro hater de loco de los piperos. Y ya el Nota ya se ha sentido ofendido como si me hubiera metido con su madre, ¿sabes? El Nota ya es el indignado de la vida, tiene el corazón partido, ¿sabes? En los lunares mañana, cabeza, hoy no, mañana. Mañana los lunares. Y hablamos de Overwatch y de Pixar y de Starfield, como se ve igual de bien que el No Man's Sky. Claro. Bueno, gente, lo dicho, me tengo que ir, que tengo 2.000 millones de cosas. En un ratillo unos pocos de vídeos. Ya iré subiendo unos pocos de vídeo a piñón. Dentro de poco recuperaremos un poco los directillos. Y nada, muchísimas gracias a todos, gente. Y nada, muchas gracias a todos los que me echáis un ratillo conmigo, a los que compartís, a los que comentáis, a los que echáis aquí el ratejo. Y... Y yo, ¿cómo se dice? ¿Cómo era lo de equipo? Yo, estaban los piperos y los ¿cómo eran, tío? Los piperos y... Piperos eran los de Play, ¿no? Y los otros, ¿cómo eran, tío? No me acuerdo el nombre, tío. Lo he dicho, gente, de verdad. Muchas gracias a todos, de verdad, por haberos pasado, por haber hecho aquí un ratillo conmigo. Se agradece la cantidad de visualizaciones, a pesar de no hacer nunca directo y tal. Y cuando se vuelva Overwatch... Y cuando se vuelva Overwatch, pues por supuesto volveremos a los directos sí o sí. Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en los próximos directos /vídeos. Adiós.